Bienvenido de vuelta a otro episodio de Casa Soen. Soy tu host Roberto Torres y estoy extremadamente emocionado de esta parte 2. Estamos hablando de la confiabilidad de la Biblia. ¿Podemos realmente confiar en que la Biblia, lo que tú lees, realmente se apega? Es lo que se escribió originalmente. Y en el primer episodio te quiero invitar a que si no lo has visto, no lo has escuchado, vayas y veas parte 1, ¿podemos confiar en la Biblia? Tengo como invitado de vuelta al estudio a mi papá, Roberto Torres Delgado. Bienvenido, papá, de vuelta a Casa Soen. Gracias, es un gozo y un privilegio, es una honra para mí poder compartir esto juntamente contigo. Sí. Es un tema que a ambos nos apasiona y bueno, vamos a entrar de lleno a esta parte que tratará con la defensa de particularmente de la Biblia como no solamente un libro histórico, un libro que contiene principios éticos y morales, sino como el libro con un contenido espiritual que ha transformado millones y millones de vidas. Sí, y hablando de la transformación, quiero invitar a la audiencia que nos está escuchando y viendo que realmente escuchen y vean el episodio 1, la parte 1, porque hablas del poder transformador que tuvo la palabra de Dios en tu propia vida. Así es. Y aparte de toda la evidencia, aparte de pues todo la evidencia que tenemos textual, histórica, que vamos a estar hablando y hablamos en el primer episodio, además de todo eso, para mí y creo que para ti, una de las evidencias más contundentes es el poder transformador de la palabra de Dios. De que realmente la Biblia, si es inspirada por Dios y tiene el poder de Dios, realmente puede transformar una vida. Tiene que haber efectos visibles de que una vida puede ser transformada. Y para mí, pues, estoy muy agradecido que compartiste un poco de tu testimonio y creo que les va a alentar a las personas que nos están viendo. Pero en este episodio, parte 2, vamos a entrar y vamos a hablar de dos áreas de evidencia. La arqueología y la ciencia. ¿Cómo estos dos, la arqueología y la ciencia, realmente avalan o demeritan la confiabilidad de la Biblia? Empecemos con la arqueología. Sí. Bueno, antes de entrar de lleno a esta parte, quiero insistir en el hecho de que la Biblia es única y singular porque históricamente ha habido épocas en las que sus enemigos la han querido suprimir del pueblo, de audiencias grandes en Europa y en otras partes del mundo, la han querido prohibir, la han querido quemar incluso, la han quemado y sin embargo la Biblia prevalece y tiene esta particularidad que mientras más se le persigue, más se reproduce, exactamente como es el cristianismo mismo. Y estoy recordando el caso de François Voltaire. François Voltaire, como quizá muchos lo recuerden, este filósofo francés del siglo XVIII, tan famoso por sus sátiras al cristianismo, porque a él le tocó una época en donde había mucha hipocresía en el cristianismo nominal de su época. Pero él hizo esta declaración, él dijo, cuando yo me muera, la Biblia va a desaparecer y va a dejar de ser, porque él pensaba que entraría el mundo a una época en donde la Biblia dejaría de ser relevante. Entonces él dijo, después de que yo me muera, la Biblia va a desaparecer. Lo curioso es que 50 años después de la muerte de François Voltaire, Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa, adquirió su misma vieja imprenta y la utilizó para producir una gran cantidad de Biblias. Una ironía divina. Así es, así es. Así es que la Biblia ha prevalecido ante los embates más difíciles, ante los enemigos más acérrimos que ha tenido el cristianismo y la Biblia misma, porque es un libro inspirado por Dios. Y la arqueología, que por cierto, Roberto, tú lo sabes, es una ciencia relativamente joven.
tendrán unos 150 años. Estamos hablando de principios del siglo XIX, cuando empieza esta ciencia a adquirir relevancia, auge, especialmente en Europa y después también aquí en los Estados Unidos. Empieza a haber gente interesada en desenterrar los testimonios de piedra o en piedra. Y vemos que hoy en día, como lo dicen muchos arqueólogos eruditos en esta ciencia, serios y reconocidos en el mundo entero, hasta el día de hoy no se ha encontrado un vestigio arqueológico que niegue o que demerite lo que está escrito en la Biblia. Desde luego, no todo lo que ha descubierto la arqueología tiene que ver con la Biblia. Claro. Pero en cuanto a nombres, lugares, los reyes, los imperios, que ahora la arqueología ha podido desenterrar, es decir, sus vestigios, lo que vemos es que una y otra vez la arqueología comprueba que lo que está escrito históricamente hablando, geográficamente hablando, lo que está escrito en la Biblia es la verdad. No son datos inventados, no son nombres que imaginaron los autores, sino que la Biblia es consistente y es veraz con lo que fueron los hechos. Y eso lo comprueba la arqueología hoy en día. Wow. Hemos tenido el privilegio, obviamente desde pequeño, sí, de viajar a Israel. Sí. Y por cierto, Israel siempre ha tenido un lugar especial en nuestros corazones, claro, por muchas razones que sí, vamos a compartir más adelante aquí, sí, con la audiencia. Pero una de esas es que, pues, al ir a Israel y ver los restos arqueológicos desde pequeño, claro, yo podía ver, wow, esto es lo que estoy leyendo en la Biblia, pero así estoy viendo aquí que realmente la arqueología dice, aquí realmente sucedieron los eventos. Recuerdo, ayúdame a recordar si me falta un dato aquí. Sí. Recuerdo vívidamente en uno de esos viajes, era pequeño, sí, cuando fuimos, creo que fue Cesarea, sí, y cerca del mar. Así es. Y vi esa piedra donde decía Pilato. Claro. Y es Poncio Pilato. Y dices, wow, o sea, está aquí en la Biblia. Y encontraron esa piedra que da testimonio de que realmente existió un Poncio Pilato y data a ese tiempo, el tiempo de Jesús. Sí, por ejemplo, eso que estás comentando, si mal no recuerdo, en los años 60 es cuando se desentierra, se descubre esta piedra. Porque obviamente la arqueología en Israel tiene muchos años más, pero encuentran esta piedra en donde está esta inscripción que hace alusión a Pilato, que está ensalzando al César, ¿verdad? Si mal no recuerdo, es lo que está escrito en la inscripción. Y bueno, aún historiadores serios dudaban de que, ¿verdad?, Pilato realmente fuera el procurador, ¿verdad?, de Judea. El gobernador de Judea en ese entonces, pero a través de este descubrimiento se da fe que lo que está escrito en la narración de los evangelios es cierto. Y eso es algo que... Impresionante. Otra vez, mientras más avanzan estos descubrimientos arqueológicos, más se da fe de la veracidad del texto bíblico, de la narración histórica que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Me puedes compartir? Esto es lo que acabo de compartir. Apenas me acordé que estamos platicando ahorita de ese lugar. Sí. Pero tú y yo hemos platicado de el Antiguo Testamento, ciertos descubrimientos arqueológicos que antes de que se descubrieran, historiadores, eruditos decían, esta persona no existió, esto no hay registro en la historia secular general de esta persona o de este personaje, pero la Biblia lo tenía antes. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, yo te estaba comentando el caso, lo tengo muy presente porque me encontré con un documental muy interesante, por cierto, producido por CBN, muy interesante, en donde estos especialistas, en este caso está narrando uno de los directores que hacen la explicación en el Museo Británico que está en Londres.
porque ahí hay muchas piezas de arqueología, porque en ese entonces salieron de sus lugares de origen y no había restricciones. Y yo te comenté que por muchos años, estamos hablando casi, no sé, más de 1500 años o probablemente más de 2000 años, no se había encontrado registro histórico de un rey asirio llamado Sargón. Y cuando se lee ese rey en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente el profeta Isaías hace mención de Sargón. Parece el título de un insecticida, ¿verdad? Pero sí, así se llamaba, así Sargón. Isaías habla de Isaías este rey capítulo asirio. 20 Okay. habla, es el único que lo menciona. Entonces, otra vez, algunos historiadores, detractores de la Biblia, decían, no, ese nombre lo inventó. Uh-huh. Ese hombre no se han encontrado, ¿verdad?, registros en la historia de que nos den fe que existió. Claro, fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Y bueno, lo que ocurrió es que cuando empieza toda esta fiebre de la arqueología en el siglo XIX, en los 1800, se empiezan a descubrir lo que fueron los restos de la antigua Nínive. Todo esto es la parte de hoy en día Irak, en las riberas del río Éufrates. Y lo que ocurrió es que un arqueólogo, no recuerdo el nombre, ¿verdad?, pero un arqueólogo francés desentierra lo que fue la fortaleza de Sargón. Y hoy se identifica a este rey como Sargón II, que fue uno de los reyes del imperio asirio, del antiguo imperio asirio, y desentierra su palacio. Y hoy en día tenemos mucha evidencia de que efectivamente ese rey que se pensó que no había existido, porque solamente la Biblia lo menciona una vez, capítulo 20 del libro de Isaías, ahora sabemos bien que la Biblia tenía razón y que ese rey verdaderamente existió, ¿verdad?, porque tenemos hoy esos vestigios, esas inscripciones que hablan de Sargón. Incluso tenemos en el Museo Británico, existen, se llevaron, a mí me apasiona todo eso porque yo he visto las fotos de cómo desenterraron lo que son los toros alados con cabeza de hombre. Son piezas, esculturas que pesan casi 10 toneladas. Wow. Y se las llevaron a Inglaterra, están en el museo, el mundo lo puede ver, que da evidencia de que este rey verdaderamente existió. La Biblia no contiene errores, no dice mentiras, no tiene estos nombres o estos lugares que el autor imaginó. La Biblia es fidedigna con la realidad. Sí. ¿Verdad? Es consistente históricamente en su narración con lo que existió y con lo que ocurrió en la historia antigua. Impresionante, impresionante. Tocamos este tema un poquito en el episodio 1, sí, pero siento que hay que tocarlo brevemente si se puede. Claro. Por las personas que están tal vez por primera vez escuchando este episodio. Sí. La arqueología obviamente habla de la veracidad. La arqueología realmente nos apunta a la veracidad de la Biblia y es impresionante pensar que no ha habido ningún descubrimiento arqueológico, como dijiste, sí, que niegue o que vaya en contra de lo que dice la Biblia, todo lo contrario. Así es. Pero mencionaste ahorita algo sobre los errores. La Biblia no contiene errores. Y quiero que menciones un poquito de eso, porque yo sé que va a haber detractores, escépticos, críticos que van a decir, no, sí hay errores. Y lo hablamos un poquito en el episodio 1, pero como estamos hablando del tema arqueológico, hablemos de esos errores, por ejemplo, o aparentes errores. Cuando, por ejemplo, en Crónicas, en el libro de Crónicas o en el libro de Reyes, hay diferencias en cifras o diferencias en datos. Y bueno, creo que tiene que ver un poquito con esto que estamos hablando de la arqueología y de la historia. ¿Cómo respondemos a ese tipo de errores, entre comillas? ¿O son errores? De argumentos, que quieren hacernos creer que la Biblia contiene errores. Bueno, aquí me voy a basar porque yo no soy un erudito, soy un estudioso de esto, me encanta, pero por ejemplo, uno de los grandes apologistas de nuestra era acaba de morir hace unos años, Norman Geisler. Este hombre, con todo
su monumental obra nos explica cómo en cuanto a la veracidad textual que tiene la Biblia, estamos hablando de un 99.9% que tiene la Biblia sin error. Algunos piensan que es un 1% de supuestos errores que los eruditos no les llaman tanto errores, sino variantes textuales. Sean errores o variantes textuales, es cierto, sí los hay. Pero ¿a qué se refieren esos errores o variantes textuales? Se refieren a cosas mínimas. Estamos hablando de puntos ortográficos, de cuestiones de gramática, de cuestiones de orden de las palabras. Entonces, cuando comparan los manuscritos, se dan cuenta que hay esas diferencias. Pero obviamente estamos hablando de cosas mínimas, Roberto. Cosas que no afectan en lo más mínimo también la doctrina, ¿verdad? Los principios éticos que expone, éticos y teológicos que expone la Biblia, no afecta en lo más mínimo. Estamos hablando de, otra vez, Dios utiliza a hombres falibles. Y algunos de esos errores efectivamente tienen que ser, son errores de copiado. ¿A qué me refiero con esto? Que citaste en los libros de Crónicas, segundo libro de Crónicas y segundo libro de Reyes. Por ejemplo, en cuanto al rey Ocosías, se habla en Crónicas de que tenía 42 años y en Reyes se dice que Ocosías tenía 22 años. Entonces, dicen ahí hay un error. Eso es un error de copiado. Como decimos en inglés, es un typo o es un error de mecanografía. ¿Por qué? ¿Y por qué se conservan así? Porque aún los copistas antiguos, estos escribas antiguos que se encargaban de copiar, ellos, si lo veían en el manuscrito modelo, lo que decimos en México, en su machote, lo tenían que copiar exactamente como estaba en su manuscrito modelo. Y si ese manuscrito ya contenía ese error, o la variante. O esa variante, lo tenían que poner exactamente como estaba. Sí. Porque ellos no podían copiar de memoria. Ellos seguían estrictas leyes, principios para poder copiar esos manuscritos y que no contuvieran esos errores, ¿verdad? Pero cuando ya un manuscrito antiguo contaba con esas pequeñas variantes, en vez de 22 lo cambió, ese primer 2 lo cambió por 4. Hoy sabemos que es un errorcito de copiado, pero eso no afecta, es algo mínimo que no afecta, otra vez, insisto, lo que es el contenido doctrinal, teológico de la palabra de Dios. Sí, y creo que para mí, en lo personal, creo que hay una expresión en hebreo que ahorita viene por... Mi esposa habla hebreo. Sí. Y es una palabra que me gusta que dice dafka. Dafka lo dejó Dios así. Es como decir, a propósito o por eso mismo, Dios a propósito lo dejó allí. Creo que lo dejó allí porque una vez más habla de que, tú lo dijiste en el episodio 1, la redención en sincronía con la humanidad. Así o sea, es. Dios, la divinidad y la humanidad. Lo divino con lo humano. Y eso habla de que a Dios no le espanta colaborar con mi humanidad, de que Dios está respirando me gusta la imagen de esos, tierra con el soplo divino, de que somos tierra. Sí. Y sí, Dios sopló su aliento, su espíritu, pero somos tierra, somos polvo. Y no le espanta a Él colaborar conmigo. Y ese tipo de variantes, creo que una vez más, para mí, no le quita a la credibilidad de la Biblia, sino habla de que un Dios soberano, un Dios bueno, está interviniendo en la humanidad real, en la historia real, que es messy, que está en desorden, en caos, y que hay cosas que pasan como ese tipo de cosas. Exacto. Todo lo contrario de demeritarlo, lo hace más creíble, porque te da a entender que Dios, como bien lo dijiste, no se espanta de la falibilidad del ser humano. La falibilidad, sí. ¿Verdad? De nuestras imperfecciones. Él las usa. Sí. Él las redime, Él las transforma. Norman Geisler
utiliza, claro, es un erudito, él utiliza la lógica para podernos dar a entender que la Biblia es confiable. Y él utiliza estas 3 premisas. Las voy a mencionar, es muy fácil de entender. Él dice, premisa número 1, Dios es perfecto, es todopoderoso, es perfecto e infalible. Premisa número 2, la Biblia es la palabra de Dios. Premisa número 3, la Biblia es perfecta como perfecto es Dios. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es su autor, finalmente. Utilizó nuestra colaboración humana, pero es Dios mismo el que se aseguró de que la palabra de Dios, hay un salmo que dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así es la palabra de Dios. Dios purificada en horno de tierra. Ahí está el hombre. Wow. Ahí está la intervención humana, purificada 7 veces. El Señor utilizó al agente divino, al Espíritu Santo, para que Él supervisara, por decirlo así, pero no de una manera rígida, autoritaria, sino permitiendo que aún el estilo literario de cada uno de los autores quedase plasmado en esas obras. Wow. Y eso a mí me alegra el corazón y me hace rendirme a los pies del Señor y decirle gracias, porque eso es una consideración increíble del Todopoderoso con mi humanidad, con nuestra humanidad. Sí. El Dios de misericordia nos ha permitido colaborar con Él. Sí, qué bien dicho, papá. Es asombroso, es asombroso. Y no hay otro libro, otro documento en la historia de la humanidad que le llegue cerca a lo que acabas de describir. O sea, esta dinámica. Correcto. No hay. Y lo hablamos en el episodio 1 sobre los textos, las copias, la cantidad de copias, el tiempo de todo eso, de que cuando el original se hizo, al tiempo después de que las copias llegaron, en fin. Pueden checar, pueden revisar ese episodio porque hablamos en detalle un poquito de eso. Pero realmente me asombra esto de la arqueología. Ahora, yo sé que podemos pasar mucho tiempo. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos y podemos pasar mucho tiempo. Mencionaste el documental de CBN que lo hicieron un excelente trabajo. Es más, se llama Escrito en Piedra, ¿no? Correcto. Que creo que está disponible, está disponible en español también. Es más, lo promovimos por un tiempo en Club 700 Hoy. Algunos de la audiencia que nos han seguido en Club 700 Hoy recordarán Escrito en Piedra. Escrito en Piedra, la vida de Jesús. La vida de Jesús. Porque CBN ha producido ya 4 de estos Escrito en Piedra. Y el de la vida de Jesús es el que ya está traducido, doblado al español. Doblado al español. Sí. Bueno, podemos pasar más tiempo en eso, pero quiero ahora voltearnos un poquito a la ciencia, lo científico, porque yo sé que ha habido personas como Richard Dawkins, ha habido muchos ateos, personas muy listas, inteligentes, que han querido, como tú dices, atacar, demeritar la fe. Y especialmente la Biblia, lo que se dice, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, quisiera que pasemos un tiempo hablando de la ciencia y cómo la ciencia demerita o realmente avala y realmente le da soporte a lo que creemos que la Biblia dice. Claro que sí. Tengo aquí, y me vas a permitir que lea esto. Sí, claro. Porque considero que es muy importante, tanto un ejemplo de la antigüedad como un ejemplo actual. Galileo Galilei es considerado como el padre de la ciencia moderna. Quizá algunos lo recuerdan, en el contexto latinoamericano es muy conocido o es muy mencionado porque la Iglesia Católica lo persiguió, lo juzgó, casi lo matan, porque él, consistente con su predecesor, Nicolás Copérnico, fue de los primeros científicos que sostuvieron una idea que no avalaba la Iglesia Católica. ¿Cuál fue esa idea o esa teoría? La idea de un universo o un sistema planetario heliocéntrico. Helio, Sol, los planetas giran
Revolucionan. Astros revolucionan o giran alrededor del Sol. La iglesia en ese entonces y lo que era la cristiandad, la Europa de aquel entonces, creía en un sistema geocéntrico. La Tierra es el centro y todo gira alrededor de la Tierra. Entonces, cuando este científico, más apegado obviamente a la realidad, astrónomo, repite lo mismo que Copérnico en el siglo XVI estuvo, ¿verdad?, insistiendo. Sí. Eso fue un caos, un choque sí. para la creencia de aquel entonces. Finalmente, él terminó sus días en, ¿cómo se le llama? Preso, ¿verdad? Arresto domiciliario, pero no lo mataron. Continuó con su obra científica. Pero él dijo algo muy interesante. Se los voy a decir. Él dijo, la Biblia nos enseña cómo llegar al cielo. Pero la Biblia no nos enseña cómo funcionan los cielos. Wow. Y en eso tuvo absoluta razón. Sí. Porque la Biblia es un libro espiritual. Claro, contiene historia, contiene poesía, contiene todos estos géneros literarios, pero básicamente es un libro que nos enseña cómo llegar a Dios, cómo llegar al cielo. Pero la Biblia no es un tratado científico. El Génesis no nos habla, ¿verdad?, de cómo científicamente Dios creó los cielos y la tierra. Por eso Galilei dijo, lo que no nos enseña la Biblia es cómo funcionan los cielos. Sí. Entonces, él fue un creyente. Él creía en Dios, él creía en el Dios creador, y así muchos científicos a través de la historia. Roberto, tenemos que entender que la ciencia históricamente no estaba o no ha estado peleado con la fe. Esto de que la ciencia, ¿verdad?, contradice a la fe, esto es algo relativamente temprano, porque esto ocurre a partir de lo que llamamos la era de la Ilustración, en inglés The Enlightenment, que empezó a querer demeritar el valor histórico y aún científico, porque la Biblia no contradice la ciencia. Obviamente no es un tratado exhaustivo de ciencia, pero no la contradice. Entonces, hoy en día nos estamos dando cuenta que los adelantos científicos, los científicos serios, muchos de ellos, Roberto, son creyentes, son buenos cristianos. Por ejemplo, uno de los científicos actuales, Francis Collins. Iba a mencionar a Francis Collins. Francis Collins es el famoso director del proyecto Genoma Humano, un biólogo genetista que dijo lo siguiente: no existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en Dios. Y él dijo, yo no creo en Dios a pesar de la ciencia, yo creo en Dios gracias a la ciencia. Porque la ciencia no contradice la fe, la ciencia nos puede ayudar a entender la perfección del diseñador divino, de la divina inteligencia, que de una manera extraordinariamente minuciosa y perfecta ha creado todas las cosas. Y la ciencia simplemente lo descubre, y mientras más avanza, nos da a entender, tanto en el ámbito de la biología, de la física, de la astronomía, que debió haber habido una inteligencia superior, que fue la que permitió que todo lo que vemos en el mundo natural existe de la manera en que existe. Sí. Esto que hablas, voy a intentar expresar esto porque me apasiona mucho. Sí. Y yo sé que lo hemos platicado, pero es que tengo que decirlo porque lo acabas de mencionar. Sí. Como este hombre, un coco, como decimos, súper inteligente, Francis Collins, y lo que dice que cree en su fe, o sea, no están peleadas la fe y la ciencia. Y mencionaste las palabras divina inteligencia, que la ciencia nos revela esa divina inteligencia. Correcto. Y creo que en el contexto, en la cosmovisión, la manera de ver la vida de un ateo, de alguien que cree
que el universo, la materia es todo lo que existe, ¿no? Tú y yo lo hemos platicado. De que un universo de materia es la última realidad. No hay nada más, no hay algo sobrenatural. Si partimos de esa creencia de que el universo, la materia, es todo lo que existe, no hay nada más, entonces, si decimos que el universo fue creado en base a fuerzas aleatorias, más tiempo, más suerte, tiempo, materia y fuerzas aleatorias, ¿no? ¡Pum! La imagen que me viene a la mente, y lo he platicado con otras personas, es, por ejemplo, si ves partes electrónicas dispersas en un cuarto y viene un torbellino. Y ese torbellino viene y por un periodo de, vamos a decir, millones de años, al azar, por chance, y con esas materias, crea una computadora, un iPhone 16 Pro. Y tú dices, imagínate, vamos a suponer que eso sucede de alguna manera, que suena ilógico, ¿verdad? Pero digamos que sí, con millones de años, la suerte, el azar y esa materia, de alguna manera ese torbellino te crea un iPhone. Sí. Y luego te dicen, tómalo y haz una computación matemática complicada con la calculadora. Tú estarías confiado de que el resultado que te va a dar a causa de cómo fue formado ese iPhone, ¿tú confiarías en esa computadora o en esa calculadora? Pues obviamente suena ilógico, ¿no? Ahora, este ejemplo que acabo de poner no es algo que yo inventé. Esto viene de un científico, un hombre llamado John Lennox, que tú lo conoces. Es un profesor de matemática, de matemáticas, ¿se dice así? Matemáticas, sí. De matemáticas, Uh-huh. de la Universidad de Oxford. Uh-huh. Y lo menciono porque una persona que estudia esto y se da cuenta, mi cerebro, dice, si es el producto de fuerzas aleatorias, más millones de años, y la materia, ¡pum!, con la evolución darwiniana, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que mi ciencia es confiable? O sea, ¿cómo puedo estar seguro que mi cerebro, si fue creado similarmente al ejemplo que puse del iPhone, si mi cerebro fue creado nada más así, por fuerzas aleatorias, el tiempo y millones de años, realmente no es confiable, no tiene lógica. Sin embargo, él dice, si yo creo, como tú dijiste, que mi cerebro fue creado por una inteligencia divina, el Dios creador, soberano, omnipotente, omnisciente, y me creó en su imagen y semejanza, entonces puedo creer, confiar en que mi cerebro puede descubrir las leyes que el creador puso en el universo. ¿Se entiende eso? Claro, absolutamente. Y creo que John Lennox lo dice de esta manera. Seguir esa manera de pensar Sí. es completamente acientífica. Va en contra de los cánones de la ciencia seria. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. El creer que fuiste nada más el producto de fuerzas aleatorias, Exactamente. más el tiempo, más materia. Es ¡Pum! Totalmente en contra de los cánones de la ciencia que estudia leyes perfectas, leyes bien establecidas. Va en contra. Ahora, todo esto ocurre con gente como Richard Dawkins, ¿verdad? Y muchos otros que hoy en día, entre comillas, se sienten científicos y que toman alguna temática y le dan un énfasis que confunde a gente que no es científica como tú y como yo y como muchas personas que ni siquiera van a las fuentes a corroborar si lo que están diciendo es cierto. Estos agnósticos o ateos parten de una base. Le llamamos la cosmovisión naturalista. Uh-huh. Una cosmovisión es la manera en que vemos el mundo. Uh-huh. Los lentes a través de los cuales vemos la vida, el mundo, las cosas que nos rodean. Ellos tienen una cosmovisión naturalista. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo natural es todo lo que existe. Sí. Para ellos no existe el mundo sobrenatural. Pero para nosotros que somos cristianos, somos creyentes, que tenemos una cosmovisión cristiana bíblica. Tengo que añadir cristiana a lo bíblico porque nos apegamos a las verdades que hemos descubierto en la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión cristiana bíblica nos dice que Dios es un ser creador que
creó al hombre en 3 partes. A imagen y semejanza de él. Él es un ser tripartito, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es creado de manera tripartita. El hombre es espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Nosotros, siguiendo nuestra cosmovisión cristiana bíblica, creemos que somos espíritu. Es decir, creemos en un mundo espiritual que es invisible al mundo natural, pero que es tan real y aún más real que el mundo natural, porque el mundo espiritual no se le puede destruir, es eterno. El mundo natural un día va a pasar. Nosotros que tenemos esa cosmovisión, sí podemos entender que la Biblia es un libro espiritual que resulta ser un alimento para el hombre espiritual, y resulta que todas sus verdades, ¿verdad?, no contradicen la ciencia, ¿verdad?, porque la ciencia estudia lo que atañe al ámbito natural, pero no contradice el ámbito espiritual. Sí. ¿Puedes leer una vez más esa frase de Galileo? Es que está, como lo dijo, me encantó cuando él dice... Sí, él dijo, la Biblia nos enseña cómo llegar al cielo. Cómo llegar al cielo. Pero lo que la Biblia no nos enseña es cómo funcionan los cielos. Sí. Y para ello, el hombre, Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Dice la Biblia ahí en Deuteronomio que es la prerrogativa de Dios ocultar algo, un misterio, pero es también el derecho y la prerrogativa del hombre descubrirlo, indagarlo, entenderlo. Y por eso el hombre, desde que somos hombres, ¿verdad?, desde el principio hemos buscado entender cómo funciona el mundo en el cual vivimos. Sí. Y por eso el desarrollo de la ciencia. Sí. Dios es el que puso ese orden, ¿verdad? Y ese orden no está en contradicho o opuesto a lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? No niega las verdades espirituales que deben de entenderse por medio de la fe. Sí. ¿Sabes? Me recuerda algo que hablamos de las perspectivas en el primer episodio. Sí. De los evangelios. Cómo hay diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista en dar el relato de explicar lo sucedido. Y puede haber diferentes énfasis o perspectivas. No quiere decir que están en contradicción. Sí. ¿A qué me refiero con eso? Es que me acabas de recordar. Yo tengo niños chiquitos y cuando les estoy tratando de explicar algo, esto tiene que ver con la Biblia, lo que acabas de decir, que la Biblia nos enseña cómo llegar a Dios, pero no nos dice cómo funcionan los cielos. Entonces, esto es lo que quiero explicar. Con mis niños, cuando mi pequeño de 4 años me dice, tiene muchas preguntas, tiene esa inercia de querer saber cómo funcionan las cosas. Y me dice, Abba, ¿por qué el té así? Dice, ¿por qué se calienta el té? ¿No? Y me empieza a explicar. Bueno, yo le puedo explicar así. Le puedo decir, bueno, es que, hijo, las moléculas en el agua empiezan a agitarse y los átomos y los electrones... Puedo darle una explicación científica de cómo funciona eso, ¿no? O puedo simplemente, a su nivel, decirle, bueno, es que Abba tiene ganas de un té y vamos a tomar algo rico, calientito, para que le ayude a la panza de Abba. Algo así. Y lo ponemos aquí y hace así, y ya está. Mi explicación a él, a su nivel, no es una explicación científica, es otro plano de explicación y hay un lugar para eventualmente explicarle. Él, si tiene la curiosidad y más adelante puede hacerse un químico o un científico si él quiere, pero lo que yo le estoy explicando es para su nivel y es en su contexto. Y no estoy mintiéndole, simplemente es una explicación diferente. Y creo que eso le ayuda a las personas a entender que cuando lee ciertos pasajes poéticos en su contexto, como los Salmos, cuando está describiendo los cielos y la tierra, obviamente, aún Génesis, tenemos que ver el género, tú lo dijiste también, el género y el contexto de cómo se escribió y no darle asignarle que, no, es que es científico, ¿no? Claro. No, porque no es la explicación que está dándonos, ¿no es así? La Biblia no es un tratado exhaustivo de ciencia. Sí. La Biblia es un libro que primordialmente nos muestra a Dios, nos muestra a nosotros mismos la condición que tenemos como hombres caídos, imperfectos, en pecado, y la Biblia nos enseña cómo
resolver eso. Sí. Cómo llegar nuevamente a Dios y tener una relación personal con Él, porque Dios nos ama, Dios nos creó y Él desea que vivamos en comunión con Él. Tratando este tema, Roberto, no podemos tampoco pasar por alto que la ciencia choca mucho con el aspecto sobrenatural, especialmente cuando hablamos de los milagros. Y esto crea y ha creado confusión y ha creado una serie de posturas, otra vez, de esta gente con cosmovisión atea, naturalista, que niega la credibilidad de la Biblia porque contiene estos supuestos o supuestas narraciones míticas llamadas milagros, porque no las puede explicar. La ciencia no es una disciplina que puede explicar lo sobrenatural. Está en un ámbito natural. En lo natural. Para poder explicar los milagros necesitamos otros recursos, en este caso la teología, la filosofía, para poder entender el trabajo de Dios fuera de lo natural, que a veces ocurren estos hechos esporádicos que llamamos milagros. Y la Biblia contiene muchísimas instancias y muchísimos ejemplos en donde vemos la intervención milagrosa de Dios. Pero esto lo tenemos que entender otra vez dentro de su perfecto contexto, explicado a través del recurso bíblico teológico que no contradice la ciencia, ¿verdad? Pero que, aunque no la contradice, los milagros no dejan de ser hechos absolutamente reales e históricos. Cosa que, obviamente, estos recursos de leyes naturales, de ciencia que se ocupa de eso, no los pueden explicar. Sí. Pero ahí es a donde entramos con la parte de la fe y apoyados también en la ciencia, porque finalmente la ciencia no los niega, pero la ciencia resulta ser un recurso, una herramienta muy útil para comprobar que esos hechos milagrosos realmente sí ocurren. Es lo que iba a Como decir. el médico que, ¿verdad? Ese creyente oró para que, y tuvo un ejército orando por él para que ese tumor desapareciera, y la ciencia lo comprueba porque están las radiografías antes y después. Sí. Acabamos de hablar de ese ejemplo. Aquí entrevisté a los productores de Investigando lo Sobrenatural, Milagros, Sí. curiosamente, de CBN, otra producción. Sí. Y curiosamente, no sé si estás mencionando ese mismo ejemplo, pero literalmente este doctor, un cardiólogo serio, Así es. también habla de eso, de que oró y vio un antes y después, ejemplos así. Y como dices, la ciencia describe y da testimonio de que ocurrió algo diferente. Sí. No lo puede explicar, dice. Esto no sucede. O sea, los tumores no se desaparecen de la nada. La ciencia no te puede explicar por qué sucedió eso. Sí. Y ahí es donde dices... Pero puede dar testimonio. Pero puede dar testimonio que de ocurrió algo. De que sí ocurrió, Sí. y de que son reales. Claro. No son invenciones, Sí. como ha habido a través de la historia gente que ha querido erradicar Sí. esos testimonios, esas evidencias. Estoy recordando ahora, aún aquí en los Estados Unidos, es muy famoso el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Se hizo famoso por un librito que él escribió, unas 80 y tantas páginas, que hablaba de la historia de Jesús, ¿verdad? Y su obra. Pero él fue un cristiano de línea deísta al que no le gustaban los milagros, y ¿sabes lo que hizo? Quitó de los evangelios, ¿verdad? La parte de los milagros, y creó este librito, ¿verdad? Que finalmente le pusieron un seudónimo. La Biblia de Jefferson, en realidad no es la Biblia de Jefferson, así se le puso, ¿verdad? Como un apodo, un seudónimo a su libro. Pero se hizo famoso, ¿por qué? Porque él quitó todo la parte de los milagros. Esto ha sido algo que no nada más con este personaje en la historia, sino con muchos otros, ha creado mucho ruido, ¿verdad? Aún entre cristianos, porque lo milagroso es algo real, pero que la ciencia
no le compete a la ciencia explicarlo. Hay otras disciplinas que nos ayudan a entenderlo y por eso como cristianos, ¿verdad?, no estamos peleados con la ciencia. La fe y la ciencia pueden, históricamente han sobrevivido y han vivido una con la otra sin estar en enemistad, porque la ciencia se encarga de un ámbito, la fe se encarga de otro ámbito. Sí. Y necesitamos ambos. Y necesitamos ambos, sí. Quiero, para concluir, porque podemos pasar horas hablando de esto, y va a haber más, yo creo que yo ya tengo aquí el sentir que va a haber más, porque hay otras disciplinas, otras evidencias de la Biblia, ni tocamos la parte de las profecías. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la evidencia abrumadora, si lo puedo decir así, de que la Biblia, bien dicho, de que la Biblia es confiable. Pero me gustaría lo cerraste también en el primer episodio hablando de tu experiencia real con el poder de la Biblia, que realmente es algo relevante en tu vida. Porque si esto no es relevante y no hay poder transformador, ¿para qué estamos estudiando todo esto? ¿Cuál es el punto? Pero si realmente hay un Dios que interviene, que es bueno, que realmente quiere ser parte de mi vida y transformarla, redimirla, rescatarla, yo quiero conocer a este Dios. Y te quiero preguntar, te voy a poner aquí, como dicen en inglés, on the spot. Pero hablando de milagros, tú has visto milagros, has visto la intervención divina, que tal vez tu lógica o la ciencia no te puede dar una explicación de cómo, pero tú has visto que Dios intervino. ¿Puedes darnos un ejemplo, algo que venga a tu mente, de algo que tú recuerdas, esto tuvo que ser Dios? Bueno, son tantas vivencias, episodios. Aún puedo citar uno que tiene que ver con tu propia vida, Roberto. Cuando eras pequeño, tuviste que ser intervenido quirúrgicamente. Tú naciste con una condición, lo has explicado en otros episodios, en estos programas, una condición de deficiencia de coagulación en la sangre que se llama hemofilia. Por esa razón, debido a los constantes sangrados que tenías en uno de tus tobillos, desarrollaste una atrofia, una artritis que ya estaba muy avanzada. Estabas prácticamente perdiendo la movilidad en tu tobillo y recordarás que tendrías, ¿qué edad? Casi 6 años. Casi 6 años. Estuvimos en ese hospital de especialidades ortopédicas en la ciudad de Los Ángeles. Sí. Dios nos abrió las puertas. Vaya, es que no es un milagro, es una serie de eventos milagrosos que sin la intervención de Dios no hubiéramos podido llegar a esta última parte o este último eslabón en esa serie de milagros, ¿verdad? Porque hubo milagros de provisión material, de provisión económica, pero finalmente esta última parte, cuando terminó tu operación, yo ya tenía pensado vender el automóvil que teníamos, tenía unos ahorros para poder pagar por esa operación. Que había sido muy sofisticada, muy costosa. Nosotros viviendo en ese entonces todavía en México. No teníamos seguro no médico teníamos aquí seguro en Estados médico, Unidos. obviamente, aquí en Estados Unidos. Y bueno, cuando yo, ya después de que te operaron, hago los trámites finales antes de que te dieran de alta en ese hospital. Recuerdo que bajé a no sé qué piso, tú estabas en un piso superior, ¿verdad? Ahí convaleciendo, ya te iban a dar de alta, entonces bajé a un piso inferior donde estaba la trabajadora social que me iba a dar ya la salida, y yo le dije, bueno, finalmente, para no hacer el cuento más largo o el testimonio más largo, finalmente le pregunté a la trabajadora social, ¿cuánto le debemos? ¿Estabas nervioso? Estaba muy nervioso porque pues yo ya estaba esperando una cifra con muchos ceros, sí, ¿verdad? Para pagar, ya estaba ideando la manera de proponerle un financiamiento o un sistema de pagos, ¿verdad? A través de mensualidades, qué sé yo. Pero estamos hablando miles de dólares. Miles de dólares, desde luego. Y cuando le pregunto
a la trabajadora social eso, ella me dice, bueno, ¿a qué se refiere, señor Torres? Usted no debe nada. Y como dije, cuando me dijo, usted no debe nada, dije, ¿pero cómo? Dice, sí, aquí en todo esto, el nombre de su hijo y toda esta intervención, todo está cubierto, ya todo está pagado. ¿Y cómo? No, pues es que él está en este plan, me explicó, ¿verdad? Algo que ni siquiera entendí. Y yo dije, wow, no hicimos ningún trámite, Roberto, para eso. Sí. Y sin embargo, Dios de alguna manera, yo no sé si utilizó un ángel para meterte en un programa especial ahí, pero Dios nos permitió ver ese milagro de provisión económica, no tuvimos que pagar absolutamente nada. Y no solamente eso, nos dieron medicamento, nos dieron, tenías que usar muletas por un tiempo, nos dieron todo lo que tú necesitabas para varios meses en adelante. Y cuando regresamos a México, pues regresamos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Sí. Dándole la gloria a Dios, porque habíamos visto una vez más su intervención milagrosa. Sí. Porque en el caso tuyo no hemos visto la sanidad al 100% de tu condición, pero lo que nos ha permitido ver Dios es su fidelidad, sí, proveyéndote lo que tú has necesitado paso a paso, año tras año, etapa tras etapa, hasta el día de hoy, sí, ya como un hombre casado, papá, ¿verdad? Y con todo lo que estás haciendo, y no te ha hecho falta absolutamente sí, nada. Tú vives como un testimonio vivo de la grandeza sí, y de la fidelidad de ese Dios que es siempre un Dios misericordioso, que interviene a través y que se deleita interviniendo a través de todas estas cosas sobrenaturales, ayudándonos a salir adelante. Sí. Él es fiel, Él es un Dios de milagros, sí, Él es un Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Sí, me conmueve cada vez que lo escucho, y obviamente lo he compartido aquí con la audiencia y lo he contado, pero al escucharte pues contarlo de tu perspectiva y lo que acabas de decir es tan verdadero, que si hubiera habido un milagro de una vez y Dios me hubiera sanado, que creo que Dios quiere y Dios puede, como le dijo al leproso, estoy dispuesto y lo puedo hacer. Eso es lo que Dios siempre me ha dicho a mí. El tiempo, yo no me voy a obsesionar de cuándo lo voy a ver manifestado en esta etapa terrenal, pero sé que Dios es bueno, Dios puede y Dios quiere. Sin embargo, como lo acabas de decir, milagro tras milagro, proceso tras proceso, mes tras mes, año tras año, ¿qué sería de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra confianza, de caminar con Dios, si me hubiera sanado desde el principio? Creo que la historia sería muy diferente. La historia sería muy diferente. Y pensar que hemos podido experimentar una y otra vez la fidelidad de Dios. Así es. Que al leer las historias de la Biblia, que son reales, de ese Jesús que caminó, hizo milagros, sanó, amó, dio su vida, resucitó. Ese Jesús no es algo teórico para nosotros, lo hemos visto, lo hemos caminado con Él. Acabo de tener otro milagro, tú lo sabes, de provisión con la medicina, otra vez. Sí. En esta nueva etapa por la que estoy lanzándome. Y pensar, todo eso Dios lo ha permitido en su soberanía. No que Él envía la enfermedad, Él es el Dios de milagros. Como sabemos, eventualmente esto lo va a sanar. Si es hasta el cielo, pero va a sanarlo. Ya está hecho. Por eso Cristo murió. Pero siento eso decir, si tú estás pasando por un proceso donde no has visto esa sanidad y estás esperando que el Dios de milagros intervenga en tu vida, toma estas oportunidades para ver la fidelidad de Dios a través del proceso, a través de esas etapas, y comprueba, como lo hemos comprobado nosotros, que puedes hacer el estudio pues histórico, textual, arqueológico, científico, y todo esto apunta y realmente te da fuerzas en tu fe, pero lo que acabas de contar, eso se vive. Así es. Eso se vive. Así es. Y de eso se trata la vida cristiana. Dios no quiere que tengamos una fe ignorante. Sí. Hay evidencia, hay mucha, como decimos en México, mucha tela de dónde cortar
si tú quieres comprobación. Y te puedes meter y Dios va a satisfacer tus inquietudes, tu curiosidad. Pero más que otra cosa, la vida cristiana, de acuerdo a cómo lo descubrimos en la Biblia, porque hay que leerla, hay que repasar y meditar esos pasajes. De acuerdo a eso, a lo que nos enseña la Biblia, no hay duda de que lo que desea Dios, lo primordial en la vida cristiana y lo que va a ser eterno, es esa relación que nunca va a terminar, esa relación personal con Él. Sí. Viviremos eternamente y cercanamente a Él para continuar esa relación y para que continuemos gozándonos de todas las cosas que Dios va a hacer accesibles y posibles en la eternidad para todos nosotros. Sí. Pero todo comienza desde ahora y hay que darle a Dios ese lugar en nuestro corazón. Si no le damos ese lugar, si seguimos resistiendo como desgraciadamente muchos lo resisten porque se quedan en el nivel teórico, académico. Sí. Pero si pueden doblar su corazón, porque finalmente todos estos que resisten con esa cosmovisión naturalista, atea, ¿por qué lo resisten? Porque es un problema de soberbia, es un problema de orgullo, de no querer rendirse a ese Dios que nos dio la vida. Sí. Pero una vez que nosotros nos rendimos, entonces Dios empieza esa serie de milagros, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro apetito a todo esto que es el mundo sobrenatural, la vida cristiana, la vida abundante que Él nos promete. La vida es Zoen, la vida de Dios, concedida por Dios. Papá, no sabes qué gozo ha sido platicar de esto, compartirlo con todos ustedes. Yo creo que vas a tener que regresar, porque hay mucho de qué platicar, mucho de qué hablar. Tocamos solo la superficie. Tú has pasado horas y años estudiando y realmente indagando en todo esto. Y te quiero dar las gracias por abrir. Gracias a ti por esta oportunidad. Es un gozo. Sí. Definitivamente. Y quiero animar para concluir a todos ustedes que nos han escuchado o nos están viendo en YouTube. Por favor, te animo que escuches o veas la parte 1 de esta serie. Podemos confiar en la Biblia. Yo sé que va a ser de bendición para tu vida y siento animarte. Va a haber personas que nos están escuchando o viendo que conocen a familiares, tienen amigos que, como dijo mi papá al concluir esto, han resistido, han rechazado, tienen dudas, pero tú has estado orando por ellos, tal vez has estado compartiéndoles y a veces no has sabido muy bien responder ciertas preguntas, ciertas dudas que ellos tienen acerca de la fe cristiana, acerca de la Biblia. Y nuestro deseo es que este podcast sea una herramienta para empezar a responder alguna de estas dudas, para apuntar su vista y su corazón a este Dios maravilloso, a la realidad transformadora de la palabra de Dios. Comparte con alguien que necesita. No lo tienes que hacer de una forma beligerante, si se puede decir así. Como dijo mi papá, citando al apóstol Pedro, lo hacemos con reverencia y humildad. Presentando una defensa de la esperanza que hay en nosotros. Así que te animo. También te pido que si fue de bendición este episodio, compártelo, dale like. Déjanos un comentario en Apple, en Spotify y también en YouTube de cómo ha bendecido para nosotros. Esa es la manera en que podemos seguir produciendo más videos, produciendo más contenido para seguir compartiendo de la vida Zoen, la vida concedida por Dios. Dios te bendiga y espero que nos podamos ver y pasar más tiempo en otro episodio de Casa Zoen.